Rheológica o rheología es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de materiales causados por la aplicación de un esfuerzo. O sea, conclusión, como ya han estudiado antes lo que hemos hablado de propiedades de transporte, si estoy hablando de deformación, flujo y causado por un esfuerzo, ¿de qué ley estamos hablando? De la ley de Newton, ¿sí? Entonces, la rheología básicamente lo que hace es estudiar el comportamiento de los fluidos en función de los esfuerzos. Pero esto, ¿por qué es tan importante para ingeniería química? Porque piensen que en ingeniería química todo se maneja con fluidos. La gran mayoría de todas las reacciones químicas, todas las cañerías, todos los reactores, todo se maneja con fluidos. O sea, los fluidos son una parte fundamental de todas las operaciones de procesos que tenemos en una planta industrial. Recuerden que si bien estamos llamados ingenieros químicos, somos en realidad ingenieros de procesos, más que químicos. No vamos a un laboratorio a hacer reaccioncitas químicas y hacer titulaciones o ver. Eso forma parte de nuestra formación, pero nuestra profesión apunta al diseño de procesos. Y en todos los procesos, busquen, el que busquen, siempre van a tener algo donde circula una cañería con algún fluido que lo más común obviamente va a ser agua, una solución acuosa. ¿Mm? Obviamente si nos vamos a la petroquímica vamos a hablar de otro tipo de fluidos, todos derivados, todos hidrocarburos. Pero lo que tiene de importante este tema es saber comprender el comportamiento de los fluidos y por eso la rheología se dedica expresamente a estudiar cómo funcionan los fluidos, porque de acuerdo a la viscosidad voy a tener que diseñar las bombas, voy a tener que hacer dosificaciones, voy a tener que modificar velocidades de giro de agitadores, es decir, el tipo de cañerías tiene influenciar en muchas características del diseño del proceso, va a estar condicionado por la rheología, las características del fluido. En definitiva, por cómo se comporta el fluido frente a los esfuerzos cortantes. Esto que les digo que les puede sonar raro, dice, pero ¿y dónde aparece toda la ley de Newton que me explicaba que un esfuerzo cortante todo? Piensen en lo siguiente, las aspas de una licuadora, una mini primer, eso sí lo conocen todos, ¿no es cierto? Fíjense que eso está girando a cierta velocidad, me está generando un esfuerzo cortante en el líquido que queda adherido a la paleta, a la cuchilla. Está girando a una cierta velocidad. Y de ahí en más, a medida que yo me alejo de la cuchilla, en el seno del vaso de la licuadora, en el seno de un reactor donde yo tengo un agitador, ¿qué es lo que sucede? Yo me voy alejando y tengo el gradiente de velocidad. A medida que me voy alejando, obviamente tendré menos velocidad. Pero estoy aplicando un esfuerzo cortante en ese fluido. Los álabes de una bomba, que si bien impulsan el fluido se desliza. Ustedes no me están pudiendo ver a mí, yo estoy haciendo como un mimo, mostrando con las manos cómo sería. Pero el fluido... Sí se lo ve, profe. Ah, ¿me están viendo? Ah, bueno, genial. Entonces, en los álabes, el álabe que gira a una cierta velocidad, el fluido forma volutas y roza contra toda la velocidad que tiene ese elemento mecánico que está en contacto con el fluido y me produce los esfuerzos cortantes. Si ese fluido tiene unas características de viscosidad que vamos a ver ahora, se modifica con el esfuerzo cortante o se modifica con el tiempo, entonces yo voy a tener que tenerlo en cuenta en el diseño de mi equipo, o bien es lo que yo quiero obtener realmente, cuánto tiempo tengo que mantener la agitación para que este fluido pase a ser, a ver si se avivan de algo que les voy a decir muy fácil. ¿Alguna vez han hecho mayonesa? ¿Alguno? ¿O sabe cómo se hace la mayonesa? Sí. Bueno, no tenemos una respuesta muy contundente. Me parece que pocos han pisado la cocina. Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, cuando bato algo también con una batidora, es el batidor. Los conceptos son muy similares. Lo que pasa es que yo lo voy a trasladar después a escala industrial. Pero el concepto es muy similar a lo que ustedes tienen allí cuando están batiendo, cuando están mezclando algo. No los quiero meter en el tema del batido, porque el batido tiene que ver con una aireación de la masa.
¿cierto? De la masa que estoy batiendo. Cuando yo hago merengue, lo que estoy haciendo es aireando, cuando bato para una torta, estoy aireando la mezcla esa, y entonces, bueno, lo que yo estoy generando son micro burbujas que van incorporando en esa masa que le queda atrapada ahí las burbujas, entonces burbujas de aire. Esta es una situación. Si ustedes piensen cuando hacen mayonesa que ponen aceite, ponen huevo, ¿sí? No sé si ya después verán los demás condimentos, sal, pimienta, etcétera, pero las sustancias que ustedes comienzan a aplicarle esfuerzo cortante son fluidos. Yo después tengo, no sé si se han dado cuenta que por efecto de la acción del esfuerzo cortante de esa cuchilla que está circulando y dándole esfuerzo cortante en el tiempo, la viscosidad de esa mezcla que yo tenía ahí se ha ido modificando en el tiempo. ¿Entendió? Yo no cambié necesariamente la velocidad de la licuadora, sino que el solo hecho del tiempo de acción hizo que eso cambie su situación respecto de la viscosidad. ¿Entendió la idea? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. lo que quiero que analicemos ahora va a ser el comportamiento de los fluidos en función de los esfuerzos cortantes. De hecho, ahora lo vamos a ver después con mayor detalle, pero fluido es la sustancia que se deforma continuamente bajo la aplicación del esfuerzo cortante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo sé yo que estoy frente a un sólido o un fluido? Acuérdense que los fluidos incluyen a los gases y a los líquidos. Quiere decir, si yo aplico un esfuerzo cortante, se produce la deformación. Piensen en un sólido, un ladrillo, una barra de metal, lo que sea. Yo le aplico un esfuerzo cortante y no se produce el deslizamiento de una capa sobre la otra. Tengo que aplicar un esfuerzo cortante muy importante para que se produzca la deformación. ¿Se entiende? Mientras que en un fluido se produce una deformación continua. Mientras dure la acción del esfuerzo cortante, permanentemente se van a ir produciendo la deformación, es decir, la capa de arriba se mueve respecto de las otras capas. Por eso, a partir de ahora, fluido, ¿sí?, va a ser, la definición, la sustancia que se deforma bajo la acción del esfuerzo cortante. Y un fluido en reposo, ¿cuál será? El fluido donde no tengo esfuerzos cortantes. Porque si yo tengo un vaso de agua, una taza de café, un reactor con un líquido metido adentro, con Coca-Cola, que estoy haciendo la dosificación del jarabe, lo que sea, bueno, no pasa nada. Si está quieto, no pasa nada. Es un fluido en reposo. ¿Qué quiere decir? No están actuando esfuerzos cortantes. Si actúan esfuerzos cortantes, ya se va a producir la deformación del fluido permanente, mientras actúa el esfuerzo cortante. ¿Se entiende, no? Bien, acá tenemos lo que vamos a hacer, la primera definición de los fluidos, que es un fluido newtoniano. Un fluido newtoniano. ¿Qué creen que va a ser un fluido newtoniano? Su, digamos, de movida. ¿Qué les significaría el fluido newtoniano a ustedes? ¿Ah? ¿Qué les trae a la palabra? ¿Qué les trae a la mente, perdón, esta palabra, fluidos newtonianos? Que puede ser regido bajo las leyes de Newton. Exactamente. El que está regido por la ley de Newton, que ya la conozco. Ajá. ¿Y qué quiere decir que está regido bajo la ley de Newton? Cuando yo aplico tau, cuando tau es cero, la velocidad es cero, y cuando tau aumenta, este aumenta. O sea que este número que tengo acá metido en el medio, que es la viscosidad, yo denominé viscosidad, necesariamente debe ser constante para que responda a la ley de Newton tal cual yo la tengo entendida. Entonces yo voy a hacer una representación de tau versus derivada de b con respecto a i, de bx de y. Acuérdense que el gradiente era negativo, entonces me conviene poner menos de bx de y. Entonces, a medida que aumenta el esfuerzo cortante, necesariamente va aumentando el esfuerzo, perdón, la velocidad de corte, que se llama esto de bx de y. ¿Sí? Siempre, como es constante, si tau vale 0, el esfuerzo de corte vale 0, yo voy a poder sacar de acá, de la pendiente, la viscosidad. La pendiente de esta recta me va a dar la viscosidad de ese fluido.
la viscosidad se mantiene constante y es obviamente la ecuación de una recta. Entonces, un fluido newtoniano va a ser aquel que cumple con la ley de Newton, donde la viscosidad es constante. ¿Está claro? Profe, Sí. o sea que consideramos la temperatura constante. Sí, acá no hablamos nunca de la temperatura. Está claro que la temperatura es una variable más que hace que se modifique la viscosidad. Pero para cada temperatura vas a tener una viscosidad constante, ¿sí? Sí, Dependiente del esfuerzo y de esto, ¿se entiende? sí, profe. Bien. ¿Quedó claro entonces? Fluidos newtonianos van a ser aquellos que cumplen con la ley de Newton. Les comento que para nuestra tranquilidad o que no nos volvamos locos, la mayoría de los fluidos son newtonianos. ¿Por qué? Porque el agua es newtoniana. El agua es un fluido newtoniano, gracias a Dios. Y el agua es el soporte de la mayoría de todas las soluciones. Entonces las soluciones que son más o menos diluidas también se comportan como fluidos newtonianos. Entonces no tenemos problema, ¿sí? Bien, acá, a algo que había preguntado hace un rato, creo que era Ailén, no me acuerdo bien el nombre, tenía que ver con la representación del perfil de velocidades, observar que para que el perfil se mantenga en esta forma, yo tengo que tener arriba siempre actuando una fuerza contraria y de signo, o sea, opuesta y de signo contrario a la que tengo aplicando acá abajo. Por eso mi perfil se va a mantener, ¿sí? Se va a mantener. Si acá arriba yo no tuviera ninguna fuerza, sucede el transitorio, que no es lo que estudiamos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vamos a estudiar casi siempre estados estacionarios. Bien, acá tienen un montón de ejemplos de líquidos, de fluidos newtonianos. Los líquidos simples, soluciones verdaderas, disolventes de bajo peso molecular. En general, el peso molecular debe ser bajo para que justifique, ay Dios, el peso molecular debe ser bajo y generalmente con moléculas pequeñas de solución, de solventes de moléculas pequeñas, voy a tener fluidos newtonianos, ¿sí? Por eso el agua, que es una molécula pequeña, también es newtoniano. Todas las bebidas, el café, la cerveza, los vinos, todos son soluciones acuosas, sabemos perfectamente, y bastante diluidas, por lo cual son newtonianos. Las soluciones azucaradas, la leche, miren, la leche también, muy importante, los aceites, excepto a muy altas velocidades de formación, en fin, tienen muchos fluidos newtonianos. Ahora veamos la clasificación. Los fluidos entonces se van a clasificar en newtoniano, lo más fácil, de tau es igual a menos mu dB x dI. Los fluidos responden a esta ecuación. Los fluidos no newtonianos abarcan una gran diversidad de compuestos. Y acá va a aparecer la variable tiempo, que yo no la tenía en cuenta y resulta que aparece. Tengo los independientes del tiempo y los dependientes del tiempo. Independiente del tiempo quiere decir que no importa cuánto tiempo yo esté haciendo el efecto cortante sobre el fluido, su viscosidad no se va a modificar para un esfuerzo cortante determinado. ¿Se entiende la idea? Es decir, es la licuadora que yo la dejo andando en una sola velocidad. Quiere decir que el esfuerzo cortante se mantiene constante, ¿sí? Yo lo dejo andando el tiempo que sea y no cambia las propiedades. Su viscosidad no se modifica, ¿sí? El otro, cuando dependen del tiempo, cuando yo tengo un esfuerzo cortante constante en el tiempo, resulta que las propiedades se modifican, empieza a cambiar la viscosidad. Entonces, ahí está la diferencia entre independiente del tiempo y dependiente del tiempo. De los independientes del tiempo tenemos los dilatantes, los pseudoplásticos, el fluido de Bingham o plástico ideal, que ya lo vamos a explicar. Dentro de los dependientes del tiempo tenemos los tixotrópicos y los reopécticos. Finalmente tenemos un grupo que no encaja en ninguno de estos dos, que son los denominados viscoelásticos, ¿sí? Que son muy particulares, son aquellos fluidos que se deforman con los esfuerzos cortantes, pero cuando dejan de actuar el esfuerzo cortante pueden volver y retomar a su posición inicial, como por ejemplo algo gelatina, ¿sí? Entonces, hay fluidos que quedan dentro de este lugar de los viscoelásticos.
¿sí? Vamos a ver los que son independientes del tiempo, ¿sí? En ese caso, como les decía, fluyen bajo un determinado esfuerzo de cizalla, algunos tienen un umbral de fluencia, ya vamos a ver cuáles, y se excede la velocidad de formación es proporcional al esfuerzo, entonces la sustancia es plástica. Si se excede el umbral de fluencia, si exhiben un flujo no lineal, vamos a tener los dilatantes con umbral de fluencia y los pseudoplásticos con umbral de fluencia. Esto se los explico, miren, mucho mejor en esta gráfica. A ver, primero lo voy a representar yo para que después vuelvo a la gráfica. Fíjense, yo tengo el tau, tengo la velocidad de formación acá, la dBx de I, negativa. Habíamos dicho, el newtoniano es una recta. Perfecto. Ahí respeto la ley de Newton. ¿Sí? Ahora bien, hay algunos fluidos, esto estoy hablando de nuevo, independientes del tiempo. ¿Cómo voy a saber yo que soy independiente del tiempo? Eso quiere decir que vos te venís a una gráfica donde vas a poner el tiempo y vas a decir que la viscosidad no se modifica si esto está evaluado a un tau constante. ¿Se entiende esta gráfica que acabo de hacer acá? Independiente del tiempo. La vuelvo a dibujar. Independiente del tiempo quiere decir que vos vas a poner en función del tiempo, esto es tiempo. Y acá tengo la viscosidad. Fíjense que acá hay tau en función de dB de x, no es de viscosidad la gráfica esta. La de la ley de Newton no es viscosidad. Acá sí estoy poniendo viscosidad. Yo te digo, mira, el fluido va a ser independiente del tiempo si la viscosidad se mantiene constante para un tau constante. Ahora bien, si fuera un fluido no newtoniano, yo sé, ojo ahí, porque ahí van a venir los cambios, en el fluido newtoniano, si vos aumentás el tau, el mu no cambia. ¿Entiende lo que digo? Este es un tau 1. Si yo o sea, acá le voy a poner tau 1. Si vos cambiás el tau y te cambia la viscosidad, o 2, o sea, se fue a un valor mu 2, entonces ese fluido ya no es newtoniano. ¿Entiende la gráfica, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué? Porque si fuera newtoniano, esto es el tiempo, esta es la viscosidad, este es para tau 1, para tau 2, para tau 3, para tau 4. Porque independientemente del tau, si bien yo voy a tener más velocidad de corte, pero la pendiente es mu, es constante. Esto es un fluido newtoniano. Estas gráficas no las tienen, así que ya les va a quedar ahora en la diapositiva, en el video. Este es un fluido newtoniano. Esto que tengo acá arriba es un fluido no newtoniano. Por ejemplo, disminuyo el tau, por ejemplo, y se me va la viscosidad para abajo. Es. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Bueno, eso es lo que tengo que tratar de entender ahora, cómo funcionan los fluidos. Pero fíjense que no cambia con el tiempo. Con el tiempo no cambia la viscosidad. Puede aumentar la viscosidad. Acá tendré que ver si tau 2 es mayor que tau 1, tau 3 es menor que tau 1. Ahí tendríamos que ver qué sucede. Yo estoy observando acá que si tau aumenta, según esta gráfica acá que tengo a la derecha, ¿no? Según esa gráfica, si yo tengo... Ahí se me fue el lápiz. Ups, ¿dónde está el lápiz? Acá está. Si yo aumento el tau, según esto que yo tengo acá, el tau 2 es mayor que tau 1 y la viscosidad se hace mayor. Vos decís, ajá, si yo aumento tau, la viscosidad se me hace mayor, entonces el esfuerzo cortante es mayor. Entonces, fíjate que la viscosidad aumentó si tau aumentó.
Entonces sí, ajá, ¿eso qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que la gráfica se te va a ir haciendo de esta manera. Está mal dibujada, es lo que puedo dibujar, ¿no? ¿Cómo sé eso que es así, profesor? Y bueno, vos sabés eso porque la viscosidad es igual a tau dividido en menos dBx de I. ¿Sí? Entonces, si es eso, si esa es la viscosidad, quiere decir que es la pendiente de la recta tangente a esto. Yo estoy viendo que la viscosidad cada vez es más grande a medida que aumenta tau. Entonces esto es mu1, esto es mu2. ¿Se entendió, chicos? Si el tau disminuye, entonces, el caso 3 que tenía ahí, entonces este es mu3. La viscosidad 3 es más chica porque el tau 3 era más chico. Este es tau 1 y esto es tau 2. ¿Se entendió? En ese caso, voy a tener un fluido que vamos a denominar, como lo tienen acá en la diapositiva, dilatante. Dilatante. Este es dilatante. Caso contrario, va a suceder que la viscosidad vaya disminuyendo. Yo voy viendo que la pendiente cada vez es más chica. Entonces la viscosidad 1, la viscosidad 2 y la viscosidad 3, esta cada vez va disminuyendo a medida que aumenta tau. Entonces en ese caso se llama fluido pseudoplástico. Pseudoplástico. ¿Está claro, chicos? ¿Entendió este concepto de las gráficas? El 1 claramente va a ser el fluido newtoniano. Ahora fíjense lo que sucedió acá. Acá arriba tengo otro conjunto de gráficas que aparece un tau 0. Si yo tendría que interpretar esto, ¿qué quiere decir, chicos? Quiere decir, vos estás haciendo esfuerzo, ¿sí? Si fuera mi fluido, yo estoy haciendo un esfuerzo. ¿Qué sucede con la velocidad del fluido? Estoy preguntando para el caso de las curvas esta de arriba. ¿Qué sucede? Es cero hasta que supera un cierto punto, hasta que supera un cierto tau. Exactamente. Vos aplicás un esfuerzo cortante y no se deforma el fluido. Entonces yo tengo que superar ese valor. Ahora le vamos a llamar umbral de fluencia. ¿Sí? El umbral de fluencia. Cuando yo supere ese valor de tau 0, entonces el fluido ya sí se comienza a comportar como fluido, que sufre la deformación continua. O sea, me aparece el gradiente de Bx de I, si fuera de I, si fuera así. Entonces, decís vos, tengo que superar este valor, por eso no hay deformación hasta que no alcance ese valor, y a partir de allí comienza la deformación. Si el fluido se comporta a partir de allí con una recta, es decir, que la viscosidad es constante, como si fuera newtoniano, se denomina fluido de Bingham, o plástico ideal, que tiene la viscosidad constante después de superado, es el fluido de Bingham, con la G, Bingham, ¿sí? Y acá, respeto la misma nomenclatura que tenía acá abajo, que es pseudoplástico y dilatante, ¿sí? La misma historia, ¿sí? El 2, que era dilatante, acá se va a llamar dilatante, nuevo, dilatante, y este se va a llamar pseudoplástico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este dilatante y este pseudoplástico con el de abajo? Acá tengo umbral de fluencia, entonces le pongo con umbral de fluencia. ¿Entendió, chicos? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. sí, pregunten. ¿Qué pasaba? Dijo que sí, profe. Que se había Ok, entendido. perdón. Aprovechen, pregunten, porque total igual esto queda también grabado, les sirve para todo, les sirve para más adelante. En Profe. conclusión, sí, diga.
Por ejemplo, y en el caso de la mayonesa que pone al principio que no cambia tau, pero sí cambia la viscosidad, ¿qué sería? Bueno, pero ahí ya, si acuérdate que ahí estábamos hablando del tiempo. Esta era la viscosidad, y yo te ponía tau igual a constante. ¿Qué va a pasar con la viscosidad con el tiempo en la mayonesa? Para un tau constante. ¿Va? Está cambiando. Claro, pero ¿qué pasaba, Belén? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Entonces te va a dar una cosa así. Ahora también puede suceder que vos a un fluido le das esfuerzo de corte durante el tiempo y disminuye la viscosidad. ¿Ese ¿Entiendes la sería el idea? caso que se corta la mayonesa? ¿No? Ese sería el caso que se corta, o sea, llega un punto que se corta. Sí, Y como no que queda con mayonesa. se licúa toda la mayonesa, se separan las fases, ¿no es cierto? Bueno, no sé si es exactamente lo mismo, pero sí, algún proceso ahí pasa con los coloides, qué sé yo, que algo hacemos, ahí la viscosidad cae, ¿sí? Después de un cierto tiempo también puede caer. Sí. Bien. Ah, bien. Pero básicamente quiero que entiendan el manejo de los gráficos. Acá tenemos tau en función del esfuerzo de la velocidad de corte, que se llama eso, o gradiente de velocidad. Esa es una cuestión. La otra cuestión que yo les estoy graficando acá es en función del tiempo, que yo hasta el momento no les había hecho aparecer la variable tiempo, por eso les estoy dando estas gráficas acá a la par. ¿Está claro? Ustedes tienen que entender, si yo te digo, che, haceme la gráfica en función del tiempo, un fluido pseudoplástico. Decís vos, ¿cómo hago eso? Bueno, a ver, si es un pseudoplástico, entonces yo sé que en función del tiempo, no, del tiempo, no cambia mu, o sí cambia, no, sí cambia, pero ¿cómo cambia? ¿Con la curva? No. Si yo trabajo con un tau constante, entonces esto se mantiene en el tiempo, pero si cambia el tau, sí va a cambiar, va a ir para abajo o va a ir para arriba. Entonces tengo tau 1, tau 2, tau 3, ¿sí? Yo lo que tengo que tener claro acá, que la viscosidad 1, la viscosidad 2 y la viscosidad 3, si es un pseudoplástico, decimos, a ver, ¿qué pasa con un pseudoplástico? ¿Cuál era? Era el 3. Quiere decir que la viscosidad disminuía con el esfuerzo cortante. A ver, entonces, ¿en qué caso estoy acá? Disminuye con el esfuerzo cortante. Entonces tiene que ser que si tau 1 es menor que tau 3, entonces, perdón, acá en este caso tiene que ser tau 3, para que el esfuerzo, para que la viscosidad caiga con el esfuerzo cortante, a medida que yo aumento, es decir que este gráfico que yo tengo acá, si tau 3 es menor que tau 1, es un pseudoplástico. Si tau 3 es mayor que tau 1, es un dilatante. ¿Lo entienden, chicos? Sí, profe. Bien. Chicos, Bien. Eso que yo les había planteado allí, lo puedo escribir, ya no lo voy a poder representar con la ecuación de Newton, porque evidentemente la viscosidad ya no se mantiene, ya no representa la ecuación de Newton el comportamiento de estos fluidos. Entonces vamos a utilizar esta ley de Oswald, que me da, que es muy parecida a la ley de Newton, pero básicamente de acuerdo al coeficiente que tome, perdón, al exponente que tome la velocidad de corte. O sea, vos vas a decir ahora, ¿cuánto vale tau? Tau vale menos k por dbx di elevado a la n. Si n es igual a 1, perfecto, tengo fluido newtoniano y esto se transforma en viscosidad constante. Pero si n ya cambia, o sea, es decir, ya la viscosidad no va a ser constante, n ya no es 1, bueno, entonces si n es mayor que 1, entonces vas a tener un fluido dilatante. Si n es menor que 1, vas a tener un fluido pseudoplástico. Entonces, de acuerdo a ese valor de n, vas a tener definido a dónde caes. ¿Caes aquí o caes acá? ¿Entiendes? Yo ya puedo saber ese índice de comportamiento reológico, se llama N, índice de comportamiento reológico, va a indicar si es pseudoplástico o dilatante, y puedo tener representada en mi ecuación, que es la que yo estaba buscando, cómo representas esas curvas que son así o así.
Sabiendo que si n vale 1, tengo la gráfica de Newton. ¿Sí? Bien. Entonces, con la ley de Oswald yo puedo representar esos componentes. A la ley de Oswald le sumás el tau 0 menos K dBx dI a la n, entonces ahí ya tenés el fluido con umbral de fluencia, ¿sí? Entonces ya te quedan metidos todas estas gráficas dentro de esa ley. Bien, bueno, acá tienen los ejemplos de qué pasa con un pseudoplástico, ¿sí? Fíjense que el tau aumenta con el esfuerzo cortante, pero la viscosidad disminuye con el esfuerzo cortante, ¿sí? La viscosidad va disminuyendo con el esfuerzo cortante, ¿sí? La velocidad de corte. Acá tienen el dilatante, la viscosidad. Acá cuando esto aumenta, acá la viscosidad va aumentando, y acá la viscosidad también va aumentando, pero está medio fiera hecha la gráfica esta, más bien debiera ser de esta manera, ¿sí? Eso les digo de ya que eso está medio fiero. Un ejemplo, la maicena, bueno, de paso les muestro unos videitos como entretenidos, para que vean cómo esto que tienen ahí es agua con maicena, con cierta concentración. Fíjense cómo se comporta prácticamente como un sólido, ¿sí? Es como un engrudo sólido. De hecho, le tiramos viento y se ve como la superficie se ondula, pero no pasa nada. Pero es un fluido. Sí se mueve. Esto también... Alguien que ha preparado Poximix puede ver una cosa parecida a esta. Lo dejamos afuera del recipiente ese y en un tiempito más, sacándole el agua, sacándole la humedad con un papel absorbente, lo que me va a quedar ahí es ahora ya la maicena seca, ¿sí? Bien, entonces, con el agregado de agua tengo esa otra cuestión que ese fluido que tengo ahí. Ahora, fíjense cómo se comporta esto. Esto es interesante, porque es una pelotita de goma, y fíjense que la tiro y rebota sobre la superficie esa. Esto es interesante, o sea, no entra adentro del fluido, ¿sí? Entonces ahí tendremos que analizar los tiempos de interacción que tiene con el fluido, ¿sí? Ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando con el esfuerzo cortante. ¿Alcanzó el tau 0? ¿No lo alcanzó? ¿Cómo se comporta este fluido? Fíjense allí, como si lo dejo, sí se hundió. Bueno, ahí hace, bueno, siguen jugando. O sea, profe, Siguen jugando un poco con la ahí maicena, sería sí. a mayor esfuerzo es menos viscoso. Yo te diría que acá te fijes bien más bien con el tema del tiempo. Bien, El bien, tema del bien. O sea, ¿cuánto tiempo. dura el...? Sí, yo estoy viendo ahí la interacción. ¿Ah? Entonces, bueno, volvemos acá. Acá creo que este es otro video también divertido. Tiene que ver con... Pero esto ya no es una cosita chiquita, sino una batea gigante. Y obviamente se hunde, ¿no es cierto? Si yo me meto, me hundo, pero si paso rápido puedo caminar sin pasar nada. Pero si me quedo un tiempo, si le doy tiempo al esfuerzo cortante, me voy a hundir. Así que ya saben que esto lo pueden hacer los ingenieros químicos en el bautismo. Bueno, tienen que juntar cantidades industriales de maicena nada más. Ese es el problema. Almidón de maíz. Bueno. O sea, lo que queda en evidencia acá que puedo hacer, no pasa nada, ¿ah? No pasa nada. Pero sí, me voy dando tiempo, me hundo, ¿sí? Entonces ahí
Bien. Bueno, con esto quería que vean, digamos, algunos ejemplos y ustedes van a tener que hacer en su trabajo, en la tarea esta, van a tener que hacer algún tipo de clasificación, algún tipo de esto les va a caer a ustedes en la tarea, ¿sí? Clasifiquen, que observen, que evalúen dónde cae un fluido de acuerdo a su comportamiento, ¿sí? Si es de Bingham, si es plástico ideal, si es dilatante, si es pseudoplástico, isotrópico, reopéctico. Bueno, acá tienen algunos ejemplos. El fluido de Bingham es el que yo tengo que superar, entonces un cierto valor tau cero para que se produzca el deslizamiento, digamos, de las capas, ¿sí? Entonces acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? Obviamente la viscosidad es constante, pero ahí tendríamos que ir diciendo, siempre y cuando, en este caso, estamos poniendo, no se va a modificar la viscosidad, fíjense que es constante la pendiente de la recta tangente esta de acá. Yo supero el valor inicial, a ver, vamos al puntero, supero el valor inicial, el umbral de fluencia, y a medida que aumento el tau, yo estuve aumentando tau, y si yo aumento tau, ¿sí? Aumenta la velocidad de corte, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, en esta gráfica, ojo, ¿no? Ojo, porque esto es mu es igual a constante, ¿sí? Pero fíjense que aquí aumento esto, pero también aumento tau, o sea que tengan cuidado con esto, porque este es medio engañosa esta gráfica, ¿sí? Tengan cuidado. La viscosidad es constante, pero si yo cambio esto, ojo acá, ojo con esto, ¿sí? De hecho, esto creo que está, a ver, me parece que está. Ojo con esta gráfica, ¿sí? Bien. Tienen entonces acá, después ya los que dependen del tiempo, eso eran los independientes del tiempo. Ahora pasamos a los que estaban el dilatante pseudoplástico y el fluido de Bingham cuando tengo un umbral de fluencia. Ahora lo que ya tenemos son los fluidos que dependen del tiempo y ahí sí, cuando yo estoy aplicando un esfuerzo constante en el tiempo, se produce una modificación del fluido. Entonces, reopéctico, si la viscosidad aumenta. Isotrópico, si la viscosidad disminuye. Entonces, si yo tengo en el tiempo, esta es la viscosidad tiene que disminuir en el tiempo si yo tengo un tau constante. Ese sería el tisotrópico. El reopéctico, la viscosidad en el tiempo va a aumentar para un tau constante. Es decir, no cambia tau, pero sí cambia la viscosidad en el tiempo aplicando el tau constante. Eso que tienen allí, que tienen distintos ejemplos, ¿sí? Finalmente, los fluidos viscoelásticos tienen propiedades viscosas si se aplica un esfuerzo y elásticas si se aplica un esfuerzo, estamos acá. En realidad, si se deja de aplicar el esfuerzo, hay que entender que este es, como les decía yo, la gelatina. Comienzo a aplicar el esfuerzo y se deforma, pero cuando dejo de aplicar el esfuerzo, se recupera la deformación, a la deformación que había sufrido, vuelve a su estado inicial. ¿Ah? Entonces, esos serían los viscoelásticos, ¿sí? Ahí tienen la definición también. No quiero alargarme mucho más en eso, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos de fluidos viscoelásticos. Acá tienen una tablita resumen, donde están puestas la viscosidad en función de la temperatura, la viscosidad en función de la presión. Recuerden que la viscosidad en principio no era función de la presión, ¿sí? No es función de la presión. Tienen, según nuestras propiedades de transporte, cuando hicimos toda nuestra deducción, no dependía de la presión. Ahora bien, en la realidad, la presión es muy elevada, cuando es mucho mayor que la presión atmosférica, sí podemos observar algún aumento en los líquidos de la viscosidad y en los gases también podemos identificar un aumento de la viscosidad si aumenta la presión.
pero tienen que ser presiones extremadamente altas, ¿sí? Si no, la presión no tiene influencia en la viscosidad, pero sí la temperatura. Eso ya lo sabíamos, que en el caso de los líquidos disminuye y en los casos de los gases aumenta. ¿Mm? Bien, ahora quiero que pasemos a un ejemplo, a ver si somos capaces de identificar esto que tenemos acá. Me dan dos fluidos, y conocemos que experimentalmente la relación entre la fuerza, y me dice que tengo la fuerza aplicada en un metro cuadrado, o sea que tengo eso como si tuviera tau. Me da una fuerza versus el gradiente de velocidad de BI de B de I. O sea, si yo hiciera mi tabla, no esa que está puesta ahí, y pongo tau y dB y dx con signo negativo, porque sé que es negativo el gradiente S para que me dé positivo, dbx de y, pero lo voy a escribir mejor porque está medio improlijo, dbx de y, yo voy llenando mi tabla. Para tau 0, dbx de y es 0. Para tau 1, dbx de y es 1. Para tau 1.41, el dbx de y es 2. Para tau 2, el dbx de y es 4. Según mi gráfica, cuando yo hacía mi gráfica de tau en función de dbx de y, vamos a ver dónde estoy parado según esta gráfica, a ver si yo puedo identificar qué tipo de fluido se trata con la información que me han dado. A ver, para 0, 0, estoy ahí. Cuando tau vale 1, pongámoslo acá, 1, 2, 3, 4. Para 1, 1. Vale 1 el esfuerzo de corte. Para el valor 1.41, si este es 2, más o menos 1.41 va a ser por ahí, este vale 2. Este es 1.41. Para 2, estoy acá al doble. No, estoy muy arriba, me he ido muy arriba. Uy. Borre todo el eje. Para 2, me vengo con 2, dice que vale 4, o sea, 2 veces esto. Bien. Observan ustedes, bueno, está medio fea la gráfica. El 4 es un poquito más acá. Me fui muy ahí. Primero, la primera pregunta que les hago, ¿se trata de un fluido newtoniano? No. No. ¿Qué tipo de fluido creen que se trate este? No es newtoniano, pero cuando tau es 0, mu es 0. Vamos a mi gráfica y veamos cuál era, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de fluido será? Dilatante. Aparentemente sería un fluido dilatante, ¿sí? No, está medio fierita mi gráfica, pero les debiera dar dilatante. ¿Se entiende? No. O sí, no sé, lo estoy haciendo mal. Le estoy forzando yo a la gráfica. Sí, profe, capaz que se dibuja como una recta en comparación con la gráfica que acaba de hacer, si se nota, digamos. Ahí está bien Profe, hecho. profe, Ahí está eso. bien. Ahí está bien. ¿Lo ven o no? Vamos a la gráfica. ¿A quién se parece? Al pseudoplástico. Al pseudoplástico, exactamente. Yo la dibujé mal, disculpen chicos, porque me he ido de escala. El pseudoplástico estaba forzando al 4. ¿Se entiende? Entonces, si vos a esto lo haces a la gráfica en un Excel, te va a dar, esto es pseudoplástico.
A ver, no te tienen que dar también los puntos todos exactamente, pero lo que está claro es que 1, 1 y 2 ya no es 2. Si fuera newtoniano ya seguiría por ahí. ¿Entiende lo que digo? Sí, O sea, yo ya estoy viendo que la viscosidad no está siguiendo al esfuerzo cortante, no crece en la misma forma. Bueno, cuando lo hagan a la grafiquita esta, la pueden graficar con el Excel, como les digo, representando esta tabla que yo tengo acá, entonces les va a quedar esta curva bien hechita y eso les va a dar un fluido pseudoplástico que es lo que tengo acá representado yo. ¿Ok? ¿Sí? Veamos la otra. Quiero que vean esta. A ver, ¿cómo es esta? De nuevo vamos a hacer mi tablita. Recuerden que si bien acá me han dado F, me habían dicho que era 1 metro cuadrado, o sea que el tau es igual a F sobre 1. ¿Ah? Por eso les pongo acá el mismo valor. Tau, y acá tengo menos dB de I. ¿Sí? Esto, las unidades de esto es 1 sobre segundo, ¿no? Y este es Newton sobre metro cuadrado. Bueno, para 0 de F, dBi de vale 0. Para 1 vale 0. Para 5 vale 2. Para 9 vale 4. Entonces, hago mi representación. Ustedes van a tener instrumentos de medición para hacer este tipo de ensayos y lo van a poder representar. O sea, este estudio se hace. Esto es lo que hace la reología. Estudia esto casualmente, el comportamiento de los fluidos, va viendo en función de eso de qué se trata. Bien, fíjense, para tau 0, dBi de 0. Para tau 1, 0. O sea, esto no aumentó. Para tau 5, voy a poner más abajo esto porque me está dando muy grande. Acá voy a poner el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí es 9, 2, 3, 4 y acá es 5. Entonces, para 1 vale 0. Para 0, 0. Para 1, 0. Para 5, 9. Perdón, para 5, 2. Supongamos que este sea 2. Para 9, 4. El doble. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, para 9, 4. Entonces, acá tengo un punto y acá tengo el otro. Fíjense, parto de aquí, aparentemente sigo así. ¿Qué tipo de fluido se tratará, chicos? Un fluido de Bingham. Exactamente, es un fluido de Bingham o plástico ideal. Plástico ideal o de Bingham. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene un tau 0 que vale 1. ¿Sí? El tau 0 es igual a 1. ¿Ah? Si tengo que escribir mi ecuación, voy a decir, bueno, tau es igual a tau 0 más, y acá tendría que poner, perdón, o el menos sería en realidad, la viscosidad, que ya ahora, no sé si ponerle K, le pongo K, dBx de I. Este K va a ser constante, se comporta con un valor constante. Entonces, esa es la ecuación que me estaría representando esta gráfica, este fluido que yo me puse a hacer las mediciones y con la representación pude identificar que se trata de un fluido plástico o de Bingham. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora terminamos ya con reológicas y pasemos a primero quiero saber si quedó alguna duda. Acá estoy viendo que hay un chat. Aumenta, ¿no sería pseudoplástico? Ah, me preguntan de recién, sí, ya está. ¿Quedó aclarado bien o han quedado confundidos, chicos? ¿Está todo bien? ¿Alguna duda? Por ahora no, profe.
¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a resolver los problemas del práctico número 2, creo que, o 3, a ver, práctico 2 sería este. Vamos a ver las propiedades de transporte ahora y voy a resolver el problema número 3 y el problema número 1, ¿sí? A ver, dice, calcular el flujo calórico por unidad de área a través de una pieza de cobre, la misma se encuentra aislada, excepto en la superficie de los extremos que se mantiene una temperatura constante. Vuelvo, por eso les quería remarcar al principio de clase que estamos hablando siempre de temperaturas constantes, por lo tanto los gradientes son constantes, por lo tanto el flujo de calor va a ser constante, y estado estacionario. Bien, entonces me dan la barra, acá, una barrita de cobre, y me dicen, mirá, tiene 10 metros de largo, y yo quiero saber el flujo calórico a través de esa barra de cobre que se encuentra entre 0 y 100 grados centígrados. Bueno, ¿qué es lo que tendremos que aplicar acá, chicos? ¿Qué ecuación voy a aplicar de las propiedades de transporte? Tenía 3. 1, 2, 3. ¿Cuál de las 3 voy a aplicar? Newton, Fourier. Fourier. Exactamente. O Phi. Vamos a usar Fourier. A ver, María José Cortés, ¿cómo era la ecuación de Fourier? Si te la acordás, por favor. No sé si estás, María José. Paula Carrizo. Tampoco está. Mariel Chocobar. Bueno, conteste, María José. ¿Qué pasa? ¿Qué se te ocurre? Isabela Ríos. Menos la conductividad diferencial de T sobre diferencial de I. Exacto, muy bien. Esa era la ecuación de Fourier, donde me decía que el calor, el flujo calórico por unidad de área era igual a menos K de T de X. Isabela, ¿te acordás por qué tomamos menos acá? Sí, porque era negativo el dt sobre dx, y para que el flujo sea positivo, le Exacto, ponemos muy el signo. bien, muy bien. Porque este gradiente siempre va a ser negativo para que el flujo me dé positivo en la dirección de X positivo. Muy bien, bien. Lo voy a hacer a la representación del esquema para que lo tengamos, para que entendamos cómo va a ser. Ya les había dicho, ustedes no pueden acomodar los ejes como les dé la gana, traten de respetar siempre más o menos las coordenadas como las venimos manejando siempre. Hagan de cuenta que pongo la barra acá, ¿sí? Creo que en la resolución del práctico está puesta, en el práctico que ustedes tienen ahí subido, está puesta al revés. No me gusta eso. A mí particularmente no lo recomiendo, no lo hagan. Por eso fíjense cómo está hecho ahora acá, cómo lo estamos haciendo ahora, respecto de las referencias de los ejes. Tomen acá para la posición 0, para la posición X, que aparentemente sería 10 metros. En la posición 0, ¿qué temperatura tengo? 0 grados. 0 grados centígrados. Muy bien. Y acá en la posición esta tengo una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Sí? Yo acá debería poner T en 10 metros, ¿sí? Para que quede claro, no tenga problemas. Que a 10 metros es igual a 100 grados centígrados. Y acá vamos a poner que a 0 metros igual a 0 grados centígrados. Bueno, esto está entendido. Definido esto, es bastante sencillo el problema. Me piden que calcule el flujo calórico. ¿Cómo lo resolverías, Isabela? No sé si me está contestando Isabel o Isabela Ríos.
Era Isabela. Ah, Isabela, bien. Isabela, ¿cómo plantearíamos esa ecuación entonces? ¿Cómo la resolverías para calcular el calor? Buscaría de tabla para el cobre de la constante de conductividad Bien, y después haría el gradiente de la temperatura sobre la bien, distancia. bien. Ahora te hago una pregunta, Isabela, ahí ya que estás. ¿Qué tipo de ecuación es esto según cálculo? ¿Una ecuación de qué tipo? ¿Diferencial? Una ecuación diferencial. ¿Y cómo se resolvió una ecuación diferencial? Este tipo. ¿Qué hacía? Lo más fácil que hacía, ¿cómo hacía? Integrar. Acomodaba los de X e integraba. Vale. Exacto, claro. Tenés que integrar, pero tenés que hacer lo que se denomina separación de variables. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, entonces, vamos a ir por partes. Voy a poner mi ecuación que vale menos k de t de x. Voy a separar variables para resolver mi ecuación diferencial. Entonces me queda q por dx igual a menos k de t. Una ecuación sumamente sencilla, por supuesto. No es complicada. Voy a resolver la integral. Cuando voy a resolver mi integral, dice, bueno, si es 0, voy entre x 0 y x igual a 10 metros. Mi temperatura, si yo me fijo en mi esquema, la temperatura para 0 valía 0 y la temperatura para 10 metros valía 100. Entonces Profe, voy. Sí. yo tengo una duda con el gráfico anterior. Sí. Supuestamente no íbamos de la parte más caliente a la más fría. Sí. Puedes ir. Ahora me va a dar acá. Estoy haciendo al revés. Discúlpame, he puesto mal yo la temperatura. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Sí, eso era lo que no entendías, porque si no el... No, está bien, para que tengamos, sí, yo lo tengo así resuelto. Mira, yo lo tengo acá así, estoy haciendo lo de paparulo, lo estoy haciendo así rápido. Sí, bien, es lo que decís. Perfecto. Entonces acá vas desde T. Esto te digo por qué te va a quedar así. Vos lo que estás necesitando acá, quiero ir de 100 a 0, quiero tener un flujo que sea positivo, de gradiente negativo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, ok, volvamos a mi ecuación diferencial. Voy a ir de 0 a 10 y voy a ir de T desde cuánto. De 100 De 100 a, en 10 metros, a 0. a 0 grados centígrados. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando voy a resolver mi ecuación, acá vienen las consideraciones de la resolución de la ecuación, que esto es muy trivial, es muy rápido, lo hacen muy mecánico, pero quería que lo tengan en cuenta. ¿Qué tipo de régimen estoy considerando? Y por eso es importante. ¿Qué tipo de régimen estoy considerando? ¿Cómo es este calor? Constante. Constante, que estoy en régimen. ¿Qué tipo? Exactamente, estoy en régimen estacionario. Eso es lo que les quería hacer ver. Yo todo esto lo puedo resolver porque estoy en régimen estacionario. Si esto es constante, entonces ¿cómo lo resuelvo fácilmente ahí? Lo saco afuera de la integral. ¿Se entiende? Sí, profe. Y acá, ¿qué hacemos con la conductividad? Y creo que Isabela ya algo mencionó. ¿Qué hacemos con la conductividad? A ver, Jorge Cheín. Jorge Cheín, ¿vos ya cursaste el año pasado, creo, Jorge, o no? No, primera vez. Ah, bien, ahí tenés un primo, entonces, Cheín, o en industrial, no sé. En A ver, electrónica. Jorge, ¿qué pasa acá? ¿Cómo resolvemos acá? Considero constante K. Bien. La saco fuera de la integral y integro de los límites. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta, Jorge. ¿K es constante? No, la considero constante. Bueno, pero para considerar constante, entonces, ¿qué consideración tenés que hacer? Que no depende de la temperatura. O sea, que estoy escuchando, pero no estoy conectada, digo. Varía entre 100 y 0. No. O sea, este apunte es de otra materia. ¿Lo entendés? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer, Jorge? No tengo la cámara.
¿Qué se te ocurre? ¿Qué podés hacer? ¿Con K? Sí, porque vos lo querés sacar afuera de la integral como constante. Vos mismo me estás diciendo, lo saco afuera de la integral. Bueno, perfecto, sacalo afuera. Sí, bueno, y resuelvo la integral. Y bueno, pero ¿qué valor le vas a dar acá? Porque K, vos podrías hacer esos y en realidad K es K de T, ¿no? Claro, sí. O sea que es una función de la temperatura. Vos debieras tener una ecuación que te diga K igual a K0 más 1,8 por T más T por T al cuadrado, no sé, una función. ¿Me entendés lo que te digo? Que en realidad no es así, sino que es lineal. Es de este tipo. ¿Un valor promedio, profe? Exactamente. Yo como no lo tengo esa función, vos no tenés la función K de T, no la conocés a esta, no la conozco. Entonces, ¿qué hago? Saco un valor medio entre los valores de temperatura que yo tengo, conocido. ¿Lo ves, Jorge, o no? Sí, sí. Bueno, entonces tenés entre 10 grados, entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. ¿Qué vas a hacer? Me voy a mi tabla. Esto está en la tabla. A ver, ya les digo dónde. Bueno, no me saqué la página. Creo que es la tabla 4.1, si no me equivoco. ¿Sí? Vas a sacar la temperatura. Vos tenés entre 0 grados centígrados, entonces tengo temperatura 1, 0 grados centígrados igual a 273 Kelvin. La temperatura 2 es 100 grados centígrados, que es 373 Kelvin. ¿Cómo lo vas a calcular, Jorge? Te venís a la tabla, buscas propiedades del cobre, y acá tenés conductividad, ¿sí? ¿Entre qué temperaturas los vas a hacer entonces? Jorge. La temperatura media de esos dos sería. Sí, pero decime acá en la tabla que te estoy mostrando en la diapositiva, ¿entre qué valores lo harías? Entre 379. Ese es el valor de K. Arriba tenés las temperaturas. Entre 200 y 400. Exactamente. Entre estos dos valores. Ahí es donde vos tenés que entrar. ¿Entiendes? Sí. Bien. Eso lo van a hacer ustedes, van a hacer esa interpolación y les va a dar una cosa así, más o menos, para 200 tenés 413, esto lo tengo yo ya puesto acá, para 400 Kelvin tenés 393. Esto está en vatios sobre metro grado centígrado, esto está en Kelvin. Tu temperatura cae justo al medio, 323, que es el valor que vos querés sacar. Entonces ese es mi incógnita, ¿sí? Bueno, estos saben interpolar, no hace falta que lo haga, chicos. ¿Lo saben hacer? Sí, profe. Hacemos el delta de los extremos, hacemos el delta de adentro. Bueno, van a sacar ahí cuánto les vale el valor de la conductividad. Entonces voy a tomar la conductividad a 323, que es lo que yo necesito, que sería, les explico acá, este 323, perdón, lo pongo ¿por qué? Porque es la temperatura media que tengo entre 100 más 0, perdón, está en Kelvin. Ay, Dios. Vamos acá. La tengo entre 50 grados centígrados es igual a 323 Kelvin. Entonces yo voy a sacar mi conductividad, como he puesto acá, mi conductividad a la temperatura media que estoy eligiendo, no es ni 100 ni 0. Estoy tomando la temperatura media de 50 grados centígrados, o sea, lo tomo a 323. Cuando hice ese cálculo de esa tablita, me salió que K vale, según lo que yo tengo, me sale 400,7
vatios por metro grado centígrado. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Se entendió? Profe, ¿y por qué no interpola entre 300 y 400? Estaría igual, ¿verdad? Es que no tengo 400. Fíjate mi tabla. ¿Lo ves? Sí, está 300 ahí. Tengo entre 200 y 400 grados Kelvin, no tengo 300. Los valores de abajo son de la conductividad, ¿no? Esto que tenés acá es conductividad. ¿Lo ves? Claro, sí, es que el tercer cuadrito de conductividad a 300 grados, ¿o no? A 300 Kelvin. Dice Rho CP y después cae, eso Ah, sería sí, perdón, sí, acá lo tenés. Sí, señor, lo tenés ese también. Sí, lo podrías haber usado ese también. Lo que pasa es que quería explicarles cómo se hace con interpolación. Podrías haber usado ese valor también, no hay ningún problema. Perfectamente. ¿Ok? Bien, gracias. Era Entonces, solo para saber si había una razón. No, podés usar. Mientras hagas bien la interpolación, no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, entonces hemos llegado que el K vale. Entonces, han entendido que la consulta que ha hecho su compañero dice, bueno, ¿entre qué valores puede ser la interpolación? En el que esté, obviamente este es el que está más cerca, ¿no? Muchas veces, chicos, también esto les quiero explicar otra cosa. En las tablas, no es que están tabulados todos los valores, no se conocen estas funciones de K en función de la temperatura. Se conoce un montón de valores puntuales así discretos, ¿sí? No hay una variación continua de... Muy pocas sustancias están estudiadas de forma continua, el agua, por ejemplo, o el vapor, pero no, si no, no hay tantos datos. Entonces, desde el punto de vista ingenieril, estrictamente, acá tenía datos para hacer mi información. Entonces, si tengo 3 valores y uno está suficientemente próximo, lo tomo a ese valor. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, para los cálculos de ingeniería, tomo valores aproximados cuando no tengo información. Tomo valores aproximados, ¿sí? Bien, bueno, ya tenemos calculado mi valor de K. Voy a volver a la ecuación que había escrito antes, que era Q por dx, y estaba separando así la integral entre 0 y 10 metros, menos K, que ya les decía que había tomado el valor medio a la temperatura de 323, la integral de dt, y acá me quedaba entre 100 y 0 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, cuando hagan esto les va a quedar Q, obviamente les queda 10 menos 0, les queda 10, igual a menos K, que ya lo tengo, que vale 400,7, con el signo negativo de acá adelante, que siempre me quedó. Esto era vatio sobre metro grado centígrado. Y acá me queda 0 menos 100, me da obviamente menos 100, y con el menos de acá adelante se me hace más. Entonces me queda más 400,7 por 100 dividido en 10. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profe. Esto les va a quedar en vatios por metro cuadrado, el calor. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Perfecto. Pasemos entonces al problema 1. Pasemos al problema 1. ¿Hay preguntas? Esperen que sí hay preguntas. Se integra... Bien. Ok. Estamos bien. Bueno, pasemos a este problema. Dice, la figura representa un par de placas paralelas entre las que se encuentra agua a 24 grados centígrados. La placa inferior se desplaza por efecto de una fuerza tangencial a una velocidad relativa a 0,40 metros sobre segundo, mayor que la placa superior. La placa superior, inferior se desplaza... Acá hay un detalle,
fíjense que dice, la figura representa un par de placas paralelas entre las que se encuentra agua 24. La placa inferior se desplaza por efecto de la fuerza tangencial a una velocidad relativa a 0,40 mayor. O sea que es la situación que tenemos siempre. La placa de abajo se va moviendo a mayor velocidad que la de arriba, ¿sí? Pero con una diferencia de 0,40. No me da la velocidad absoluta, me da la diferencia de velocidades. La pregunta del problema es a qué distancia deben estar ubicadas las placas para que el esfuerzo cortante tau sea 0,30 newton sobre metro cuadrado. Calcule también la velocidad cortante es dB de I. Después me dice que si cambiamos agua por aceite, cambia la viscosidad, para la misma separación entre placas, idéntica velocidad que en el inciso anterior, ¿cuál será el valor del esfuerzo cortante y el del gradiente de velocidad? Bueno, ya vamos a ver ahora cómo lo planteamos. Lo primero es que me están dando de información, fíjense acá, están dando agua a 24 grados centígrados, es el fluido que está acá en el medio de estas dos placas, ¿sí? Bien, está cantado que obviamente tengo que caer en mi ley de Newton, que la ley de Newton ya sé que vale tau igual a menos mu dB de I. Evidentemente necesito la viscosidad y no la estoy teniendo, pero me están dando la información que tengo agua a 24, con lo cual voy a entrar a mi tabla de propiedades del agua, que está creo que en la página 10, no recuerdo bien, no lo tengo acá a la tabla, porque la tengo en la computadora y no puedo ver, pero de lo que yo he buscado ahí en la tabla, la saqué y la puse acá en la diapositiva esta para que la tengan ustedes. Acá me dan las propiedades del agua, yo corté hasta los 25 grados centígrados. Como en este caso estamos a 24, justo caigo entre estos dos valores, ¿sí? Me piden una temperatura de 24 grados centígrados. Entonces vengo y busco y encuentro la viscosidad, y acá tengo un valor, acá tengo el otro valor. Observar en la tabla que el valor de viscosidad me dan aquí está multiplicado por 10 a la 6. Quiere decir que si yo lo voy a utilizar, el valor de la viscosidad del agua a 20 grados centígrados es igual a 1002 por 10 a la menos 6. Bueno, acá sería Pascal segundo, que es lo mismo Newton segundo sobre metro cuadrado. La viscosidad a 25 grados centígrados vale 891 por 10 a la menos 6 newton segundo sobre metro cuadrado. ¿Entienden esto, chicos, cómo van a usar acá la tabla? ¿Entienden este 10 a la 6? Sí, profe. Ojo, ojo con eso. Ojo, porque después cuando ponen el valor en las ecuaciones, sobre todo cuando calculan el número de Reynolds, meten la pata y les sale un valor del número de Reynolds de cualquier orden totalmente distorsionado. Tengan mucho cuidado con esto. Sí. ¿Por qué se escribe así en las tablas? Porque hay, tipo en otras materias también tuvimos tablas así, que nosotros tenemos que leer menos 6, pero dice 6. ¿Por qué directamente no se escribe menos 6? Porque si no estaría todo esto lleno de 10 a la menos 6, acá abajo. El número... No, claro, pero está arriba, digamos, está en el... Claro, lo que pasa es que en realidad lo que te está diciendo la tabla es que el número que está acá está múltiple, dice que lo que vos lees acá es mu por 10 a la 6. O sea, es muy clara la tabla. Lo que vos lees... ya entendí, profe, ya. ¿Entiendes? Lo que vos estás leyendo acá es mu por 10 a la 6. Esto es viscosidad cinemática por 10 a la 6. Esto es difusividad térmica por 10 a la 6. Esto es coeficiente de dilatación térmica por 10 a la 3. Quiere decir que si yo lo saco al valor de la tabla para usarlo, como acá adentro está multiplicado por 10 a la 3, lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 3. ¿Entienden, chicos, esto? Por eso está bien tu pregunta, Paula, porque es una duda, cometen muchos errores en eso. ¿Se entendió, chicos? ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Entonces, los valores que yo tenía para la viscosidad que tenía que calcular eran este y este, con lo cual, nuevamente, vamos a tener que hacer una interpolación para obtener la viscosidad del agua
a 24 grados centígrados, ¿sí? Voy a tener que hacer una interpolación. No la voy a hacer porque ustedes ya la saben hacer. Y van a obtener un valor de 914,8. Y esto recuerden que les da Newton por segundo sobre metro cuadrado, que es lo mismo que Pascal por segundo, ¿sí? La viscosidad se mide en Pascal por segundo. Bien, ya tengo el dato de la viscosidad, ahora vamos al planteo de mi problema. El problema me pedía, ¿a qué distancia deben estar ubicadas las placas para que el esfuerzo cortante sea 0,30 newton sobre metros cuadrados? Calcule también la velocidad de BI, la velocidad cortante, que es dBi de Bx de DI. A ver, me están diciendo primero, como información, la placa inferior se desplaza por efecto de una fuerza tangencial a una velocidad relativa 0,40 metros mayor que la placa superior. Bien, entonces, voy a hacer mi esquema, dice mi esquemita, diría que esta placa se mueve con una velocidad V0, esta placa se mueve con otra velocidad V, le puedo llamar VI, como ustedes quieran. Esa VI, yo sé que esta, la de abajo, dice la velocidad es mayor en 0,40. Quiere decir que la velocidad VI vale V0, pero es menor en 0,40. O sea, vale lo que vale la que tengo acá abajo, pero menos 0,40 metros sobre segundo. Es menor. No me da el valor, ojo que nunca me da el valor absoluto de la velocidad. Entre estas dos placas hay una diferencia de altura que yo voy a llamar delta de I, asumiendo que este es mi eje Y, asumiendo que este es mi eje X, ¿sí? Entre estas dos placas tengo un delta de I. Bueno, voy a aplicar mi ley de Newton, claramente vale menos mu por dBi Bx con respecto a I. Esto siendo la velocidad en la, Bx en la posición I. Esto es Bx en la posición 0. Bien, entonces, acá lo que vamos a usar, en vez del diferencial, como yo tengo la diferencia ya entre dos placas, voy a usar el concepto de delta. Me va a resultar mucho más cómodo para mi cálculo sobre delta de I. Lo que me está pidiendo el problema en definitiva es cuánto vale ese delta de I, no lo conozco. Entonces lo voy a despejar de la ecuación de Newton. Me queda que delta de I es igual a menos mu por delta Bx dividido en tau. ¿Está claro, chicos, cómo se ha planteado el problema? Sí, clarísimo, profe. Entonces, delta de I, que es lo que yo estoy queriendo averiguar, lo repito acá de vuelta, es menos mu delta de B, X, dividido en tau. Me dice el problema, me da como información que dice cuánto vale, dice, la distancia entre las dos placas para que la velocidad sea así. Me dice a qué distancia está ubicada la placa para que tau sea 0,30 newton sobre metros cuadrados. O sea que tengo el valor de tau. Y lo que yo quiero determinar es mi distancia. Bueno, entonces vale menos mu. ¿Cuánto vale este delta? ¿Cuánto vale este delta? Va a valer la velocidad en la posición de arriba, la velocidad X en la posición Y, menos la velocidad X en la posición 0. Y el tau ya sé que vale 0,30 newton sobre metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto vale delta de I? Finalmente, vale menos mu, que ya lo tengo también acá lo calculé, valía, ¿cuánto les dije que valía? En la otra. Sí, no, es que me quedo perdido. Hay 914,8. Entonces me queda menos 914,8 pascal por segundo, o newton sobre metro cuadrado, si quieren que lo ponga lo mismo. Y el delta de B va a valer, fíjense, el delta es el de arriba menos el de abajo, me va a quedar menos 0,4.
es B0 menos 0,4 menos B0, me queda así, y abajo queda 0,3. Bueno, son todos numeritos, el menos con el menos se les hace más. Les da Profe, sí. profe, la viscosidad no tiene que estar multiplicada por Sí, 10 a la por 10 a la menos menos 6. 6. 10 a la menos 6, sí, 9,14, sí, yo lo estaba, justo estaba por cargar los números y veo que está mal ahí. Esto era Pascal por segundo, esto es Newton sobre metro cuadrado. Entonces te queda más 914,8 por 10 a la menos 6 por 0,4 dividido en 0,3. Esto les va a dar 1,22 por 10 a la menos 3 metros, o sea, 1,22 milímetros. Ese es el delta de I. ¿Sí? Lo pueden poner en metros o en milímetros. Las unidades son todas cristianas, porque yo tengo acá metros sobre segundo, acá tengo newton sobre metro cuadrado y acá tengo newton sobre metro cuadrado por segundo. O sea que todo me quedó en unidades cristianas en metros, ¿sí? No he tenido que hacer ningún pasaje de cambio de unidades. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien. Por último, el problema, la parte B, yo creo que ya los podría dejar que ustedes lo hagan solos, pero les voy a dar una pequeña... Ah, perdón, me faltaba ahí una partecita. También calcula la velocidad cortante de B de I. Me está pidiendo también calcular, dice, delta B sobre delta I. Bueno, si ya conozco cuánto vale delta de I, ya lo puedo sacar fácilmente. A ver, acá lo tengo yo calculado para no perder mucho tiempo. Eso me daba... No lo hice. Bueno, lo hacen ustedes. Esto les queda delta B es 0,4. Profe, ¿lo puedo hacer directamente con tau sobre mu? Sí, también perfectamente. Lo haces tau sobre mu también perfectamente. Te queda 0,3 dividido en mu, que vale 914,8 por 10 a la menos 16. Listo. ¿Lo resolves así o lo resolves acá con 1,22 por 10 a la menos 3? Los dos valores te van a llegar al mismo resultado, ¿ok? Tienen dos opciones para hacerlo. ¿Se entiende? Y por último, el punto B, en vez de usar agua, se usa aceite y me dan la viscosidad del aceite y me dicen para la misma separación, que yo ya la calculé en el punto anterior, e idéntica velocidad que el inciso anterior, ¿cuál será el valor del esfuerzo tau? Entonces, bueno, ahí tengo que hacer al revés, despejar el tau, para el punto B, despejaré tau, ¿sí? Vale, menos mu, otra vez el delta de Bx vale lo mismo, y el delta de I vale lo mismo, esto. Entonces tengo todos los datos, nada más que la viscosidad ahora es del aceite. La viscosidad del aceite, en este caso, en la parte B, vale 2,2 por 10 a la menos 2 pascal segundo. 2 por 10 a la menos 2 pascal. Observen que es muchísimo, muchísimo mayor la viscosidad del aceite que del agua. Es tanto mayor que son 4 órdenes de magnitud prácticamente. O sea, 10.000 veces mayor prácticamente, porque acá es 2, acá es 900, un poquito menos, 1000 veces mayor, ¿no? Bueno, eso en este problemita ahí les va a dar entonces 2 por 10 a la menos 2, por el delta de I que sigue valiendo 0,4 negativo, con el negativo acá adelante, acá dividido en 1,22 por 10 a la menos 3 metros, les va a quedar que el tau vale ahora, vale 6,88 newton sobre metro cuadrado, mucho mayor que el valor anterior. Para mantener las mismas condiciones de funcionamiento, con los mismos delta de velocidad en la misma distancia, fíjense que para el aceite tengo que aplicar una fuerza de 6,8, o sea, prácticamente de 7 newton por metro cuadrado, mientras que con el agua,
para obtener esa diferencia de velocidades tenía que aplicar una fuerza de 0,30. O sea, de 7, el tau para el aceite, a 0,30, el tau para el agua. Entonces, ahí tienen la diferencia de esfuerzo que yo tengo que hacer para mantener las mismas diferencias de velocidades. ¿Se dan cuenta? Es 7 a 0,3, 70 veces mayor, por lo menos. Hay un orden de magnitud. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos, o no? Sí, profe. Bien. Bueno, la parte B ya la resuelven ustedes. ¿Quedó claro el concepto entonces de lo que hemos analizado ahora? Me interesaba sobremanera que entiendan el valor 10 a la menos 6 de las tablas. La interpolación ya saben cómo hacerla, si ya he visto que no ha habido problemas con ello. De ahí lo demás eran conceptos de estas ecuaciones muy sencillas para calcular, los cuales de los conceptos, como les decía, este práctico tiene tau, u y j. En todos los casos les he dicho que estos son constantes y por tanto puedo resolver la ecuación diferencial sin ningún problema. ¿Sí? Porque los saco constantes, los saco afuera de la integral. Está claro, ¿no? Y el K, el DAB y la viscosidad las voy a tener que evaluar, como estas varían con la temperatura y no aparecen en tabla, tengo que evaluar la temperatura media, digamos. ¿Entendió? Creo que con eso ya quedamos claros. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Yo voy a salir de acá un minuto para dejar de grabar. Bueno, hasta acá llegamos con la grabación.